mejores hamburguesas, los fiambres y los jamones, que no falten en tu heladera. Qué rico está el chipaguazú y la sopa paraguaya, porque en cada momento Guaraní te acompaña. Es Guaraní, el idioma del sabor. Es Guaraní, alimentos Guaraní, el idioma del sabor. Nutrición estratégica en todas las fases de producción ganadera. Cría, destete, recría animal y engorde. Productos diseñados para atender a todas las categorías en las distintas épocas del año, con una nutrición de precisión. Granusa, excelencia en nutrición. Noticias minuto a minuto. Y todo lo que necesitas saber en una sola app. Lo que ocurre en nuestro país y el mundo. Mil Noticias. Descarga ya. Proba los mejores chorizos y las mejores hamburguesas, los fiambres y los jamones, que no falten en tu heladera. Qué rico está el chipaguazú y la sopa paraguaya, porque en cada momento Guaraní te acompaña. Es Guaraní, el idioma del sabor. Es Guaraní, alimentos Guaraní, el idioma del sabor. Nutrición estratégica en todas las fases de producción ganadera. Cría, destete, recría animal y engorde. Productos diseñados para atender a todas las categorías en las distintas épocas del año, con una nutrición de precisión. Granusa, excelencia en nutrición. Noticias minuto a minuto. Y todo lo que necesitas saber en una sola app. Lo que ocurre en nuestro país y el mundo. Mil Noticias. Descarga ya. Proba los mejores chorizos y las mejores hamburguesas, los fiambres y los jamones, que no falten en tu heladera. Qué rico está el chipaguazú y la sopa paraguaya, porque en cada momento Guaraní te acompaña. Es Guaraní, el idioma del sabor. Es Guaraní, alimentos Guaraní, el idioma del sabor. Bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos hoy miércoles 10 de julio del año 2024. Avanzando ya
tímidamente, pero a la vez rápidamente, el séptimo mes del año y con muchísima información y obviamente tratando aquí de abarcar los mayores temas económicos en el programa de Economía a Mil. ¿Cómo estamos, Derlis? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Prince? ¿Cómo estás? Un saludo a toda la audiencia de Radio 1000 y bueno, estamos a mitad de semana. Así es, Derlis, y como decía, muchísimas informaciones se suscitaron estos 3 primeros días hábiles de la semana y obviamente tenemos que compartir con la audiencia los principales temas económicos del día a nivel internacional, regional y por supuesto nacional. ¿Te parece si ya pimponeamos con los principales temas? Dale, Prince. Adelante, Josema. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. Arrancamos en el ámbito internacional, en donde la recuperación del PIB de China probablemente perdió fuerza ante caída del consumo. La economía de China probablemente creció un 5,1% en el segundo trimestre respecto al año anterior, desacelerándose respecto de un fuerte comienzo en los primeros 3 meses debido a la débil demanda de los consumidores, lo que mantiene vivas las expectativas de que Pekín necesitará aplicar más estímulos. Esto lo publica el portal Reuters. Ya en el ámbito local, en Brasil los precios suben un 0,21% en junio, impulsados por los precios de los alimentos. El IPCA de Brasil aumentó un 0,21%, con los alimentos y bebidas contribuyendo con un crecimiento del 0,44%. Esto marca una desaceleración respecto al mes anterior y contrasta con la deflación de junio del 2023. La inflación acumulada en 12 meses es del 4,23% y del 2,48% en lo que va del año. Esto según el portal Globo 1. Ya en Argentina, el gobierno busca retirar más pesos del mercado. El gobierno argentino busca reducir la liquidez del mercado mediante instrumentos de cobertura cambiaria para preparar la eliminación de restricciones del dólar. La Secretaría de Finanzas ofreció 7 opciones del mercado, a pesar de contar con reservas suficientes para cubrir vencimientos como los de la letra de capitalización S12L4, lo que suman 1,05 billones de dólares, con reservas disponibles que superan 10 veces ese monto. Esto lo publica el portal argentino La Nación. Finalmente, en el ámbito nacional buscan formalizar comercios de frontera mediante decreto que reduce impuestos a importaciones. El nuevo decreto presidencial en Paraguay busca dinamizar el turismo de compras en ciudades fronterizas mediante la reducción de tasas impositivas, incluyendo un IVA del 1,25% bajo un régimen especial. Se destacan también medidas con la reducción de tasas aeroportuarias para importaciones. Esto lo publica el medio ABC. Adelante, Derlis. Sí, el presupuesto público creció 266 millones de dólares a junio. Según el informe del Viceministerio de Administración Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas, el presupuesto de la Administración Central aumentó un 3,2% en el primer semestre del 2024, alcanzando un total de 68,4 billones de guaraníes frente a los 66,3 billones de guaraníes inicialmente aprobados. Esto según el portal Última Hora. Y también tenemos más información que no podemos dejar de abordar y compartir con ustedes. Obviamente lo que se dio a conocer ayer desde la presidencia, cuando el presidente Santiago Peña promulgó el decreto número 2063/24, que establece el régimen de turismo de compras conocido como RTC, en lo que determinados bienes y su comercialización a personas físicas extranjeras no domiciliadas en el país. Y a modo de ir desglosando justamente este decreto que establece de alguna manera la actualización y la delimitación de lo que es el régimen de turismo, de acuerdo con el decreto número 2063/24, contempla la exoneración del impuesto al valor agregado en las ventas realizadas por contribuyentes del régimen de turismo de compras y a turistas. La base imponible del 12,5% del IVA. También establece un pago del anticipo del IRE, el impuesto a la renta empresarial, del 1% sobre el valor aduanero, la retención del 0,4% en concepto de anticipo del IRE y pago
pago del IVA sobre una base imponible del 7,5% nacional de ingresos tributarios, el régimen contempla una reducción de las tasas aeroportuarias de forma a alentar que los despachos se realicen en los aeropuertos de arribo de las mercaderías, y también contempla una reducción de la tasa efectiva del IVA, tal como lo estábamos mencionando, al 1,25% sobre un listado de bienes de interés turístico. Con respecto al punto, el director nacional Óscar Orué informó que la reducción busca una mayor competitividad y formalización de las ciudades fronterizas. Y la norma establece que los comerciantes, para acogerse al régimen de turismo de compras, deberán poseer cuanto menos un local comercial en ciudades fronterizas tales como Asunción, Ciudad del Este, Encarnación, Pedro Juan Caballero, Pilar o Salto del Guairá. Así que este es un avance muy interesante, por denominarlo de alguna manera, desde lo que se estableció ayer a través de un decreto presidencial. Y ya me confirman desde producción que está en línea el economista, exministro de Hacienda y presidente de la consultora MF Economía e Inversiones, Manuel Ferreira. ¿Cómo estamos, Manuel? ¿Qué tal? Gracias por atendernos. Hola, Prince, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Todo muy bien, acá en compañía de Derlis Cantero. Saludos también a Derlis. Manuel, te estamos llamando por lo siguiente. Queremos hacer una suerte de actualización del escenario económico. Sé que son varias aristas cuando hablamos justamente de indicadores económicos de Paraguay, pero al menos a grandes rasgos, y tener también el concepto en general de cómo se está comportando la economía en el primer semestre de este año. Bueno, venimos creciendo, creo que eso es un tema importante. Tenemos sí un crecimiento bastante concentrado en algunos sectores. Los dos sectores más importantes que han disparado este crecimiento han sido fundamentalmente el sector agrícola y el sector eléctrico, lo cual hace que tengamos un crecimiento bastante sesgado en cierta medida. Hay otros sectores que están con problemas. El sector de la construcción posiblemente sea uno de ellos, uno de los sectores que había generado una dinámica importante en algún momento dado, sobre todo vinculada a la generación de empleo, y que ahora está muy complicado por razones vinculadas por un lado a la reducción del gasto público en inversión, que ha sido bastante importante ya desde el año pasado, y por otro lado también al hecho de que hay una desaceleración también del sector de la construcción a nivel urbano, vinculada fundamentalmente al hecho de que gran parte de los inversionistas argentinos que venían han dejado de venir, sobre todo porque tienen tasas de interés muy atractivas en otros países. Los sectores industriales vinculados a la agroindustria, sobre todo, han sido sectores con bastante dinámica. El sector ganadero es un sector que ha sufrido, sobre todo en ciertas zonas del país, una sequía importante, pero eso también genera una mayor dinámica de faena en el sector industrial, ¿verdad? Y los sectores de servicios, que vienen complicados por este freno en el sector de la construcción, sobre todo en la generación de empleo, y por otro lado también vienen complicados por la dinámica de endeudamiento que ya se había empezado a generar fuertemente durante la pandemia. En cuanto a todo lo que estamos viendo en otros ámbitos, hemos visto también una suba del dólar vinculada fundamentalmente al freno de ingreso de divisas por la baja, sobre todo del precio de la soja, que ha sido bastante importante, y hoy es el principal aportante a este mundo de divisas en general. Y eso generó intervenciones importantes del Banco Central en los últimos meses del año, los últimos meses hasta ahora. Y esto también genera una contracción de dinero que ayuda al tema inflacionario,
que se había disparado sobre todo en temas vinculados al sector alimenticio, que había sido bastante importante ese crecimiento en los primeros meses del año, vinculado al efecto del niño sobre ciertos valores. Y bueno, estamos esperando todavía los resultados que se noten en la calle de lo que ha sido la negociación de Itaipú, donde Paraguay terminó consolidando, digamos, 650 millones de dólares por año, que pueden ayudar mucho a la ejecución en términos de gasto de inversión. Creo que ese es un resumen rápido y general de todo lo que estamos viendo. Manuel, con respecto a esto de los recursos adicionales de Itaipú, y hablabas de que de alguna manera puede dar cierto respiro a las cuentas fiscales, ese dinero está sin embargo supeditado a ciertas limitaciones también. O sea, podemos no decir libremente tampoco de que el gobierno puede disponer de esos 650 millones en el sentido de si puede o no acompañar el plan que tienen ellos de aquí a 3 años. Bueno, la disponibilidad es libre en la medida en que lo defina el Consejo de Itaipú, ¿verdad? Así es. Dentro de eso está pactado 85 millones de dólares que tienen que ir a la ANDE para subsidiar el precio de la electricidad. Esta es una decisión que forma parte, por lo menos, de lo que hemos visto del acta que se firmó. El resto no está pactado que va a pasar por el presupuesto general de la nación. Sí está pactado que eso se gastaría en gran parte en inversión, ¿verdad? Y de hecho hemos visto algunos pequeños atisbos ya de eso, compras de tractores y cosas así que hemos visto que el gobierno ha realizado, pero en realidad no está muy claro que haya un plan de inversiones detrás de eso. Manuel, ¿y esto de alguna manera contribuiría, sumado al aumento de los ingresos tributarios que se tienen de un tiempo a esta parte, a esta política de converger al déficit fiscal para el año 2026, que es básicamente el acuerdo al que se llegó con el Fondo Monetario Internacional, o cómo lo ves? Bueno, desde el año pasado hasta el 2027 o 2026, que es cuando se tiene que alcanzar el límite de 1,5 establecido por la ley de responsabilidad fiscal para el déficit fiscal, hay más o menos que alrededor de 4,1% del producto que hay que recortar. Esto se está dando por dos vías. Por un lado, hay una vía de incremento de recaudación, donde la ENIT viene cumpliendo con un rol bastante interesante, porque se están dando crecimientos en la recaudación que ayudan. Ese crecimiento en la recaudación anda más o menos en el orden del 1% del producto, y los recortes que se están dando por el recorte de inversiones, sobre todo, que se nota en el presupuesto, ¿verdad? Ese recorte de inversiones debería ser compensado por los gastos que se van a generar a partir de Itaipú, que son más o menos el mismo número. Estamos hablando de que 4,1% del producto es alrededor de 2.000 millones de dólares, y son más o menos también 2.000 millones de dólares lo que se consiguió extraordinario en el acuerdo de Itaipú. Así que creo que por ahí debería venir esa compensación, ¿verdad? Hablabas también de la inflación, Manuel, y la consulta puntual en ese caso es cómo viene acompañando el Banco Central del Paraguay con ese instrumento que tiene, que lo conocemos como política monetaria, y bueno, que desde hace 3 meses mantiene en 6% la tasa de referencia o la tasa de interés. ¿Eso de alguna manera va a acompañar a seguir convergiendo a lo que quieren de 4% de inflación, o cuál es tu lectura al respecto? Yo creo que sí. Yo no veo muchas bajas más en la tasa de referencia. Nosotros esperábamos una tasa de alrededor del 5,5%, pero creo que el Banco Central hasta fin de año se quedaría en una tasa que es
un poco contractiva como es la tasa de 6, que es la que tiene hoy el Banco Central, y esto debido a la aparición de estos fenómenos potencialmente inflacionarios. Por un lado, todo ese tema que decíamos del alimento, la posibilidad también de una disparada de la inflación en el Brasil, sobre todo por esta devaluación que tuvo el real, el conflicto que está teniendo Lula con su presidente de Banco Central, y otros eventos que creo que generan un poco de riesgo en el horizonte, y son los que hacen que seguramente el Banco Central se quede más anclado en una tasa de 5. ¿Y cómo ha impactado esta política en los primeros 6 meses y las perspectivas de lo que ya estás hablando para el segundo semestre en materia de sistema financiero y obviamente en el bolsillo de la gente que quiera acceder de alguna manera a un crédito, financiamiento, o por qué no decir las empresas también? Y bueno, yo creo que el hecho de que haya una tasa más baja obviamente permite a que más gente pueda acceder, no solamente gente, sino también empresas y proyectos, porque en general los proyectos financiados a mejor tasa son más rentables también, ¿verdad? Entonces creo que obviamente esta reducción de la tasa de interés favorece bastante un potencial desarrollo de este tipo de iniciativas por parte de personas físicas o empresas que quieran o generar ingresos, generar financiamiento para consumo o generar financiamiento para inversión. Creo que en ese sentido es positivo, y también esperemos que en general con esta venta de dólares que está haciendo de alguna manera el Banco Central, hay una retracción también en la cantidad de dinero que no se nota mucho, porque por esto que te decía antes, creo que hay mucha gente que todavía está endeudada por los impactos de la pandemia, y eso todavía genera su impacto. Manuel, semanas atrás, bueno, la semana anterior, el presidente Santiago Peña hizo o presentó ante el Congreso y la sociedad en general su primer informe de gestión y destacaron algunos números. Sin embargo, quedó pendiente grandes desafíos como la reforma de la caja fiscal y otras vinculadas a pensiones. Eso sigue siendo parte del gran desafío que representa para este gobierno seguir trabajando en ese sentido, Manuel. Por supuesto, el tema fiscal está muy centrado en el déficit de su caja jubilatoria, que es la caja fiscal. Y creo que ahí es donde hay que insistir. Ahora hay algunos parámetros de una potencial reforma que pueda existir ahí, pero creo que eso vamos a ir viéndolo en la medida que también se socialicen los documentos que parecería ser que están elaborando dentro del Ministerio de Economía y que están vinculados a esto, al hecho de que en general la caja fiscal genera parte importante del déficit, y son las cosas que hay que ajustar, ¿no? Darlis. Manuel, con respecto a las perspectivas para el cierre del 2024, ¿cuánto proyecta la consultora en materia de crecimiento económico e inflación? Nosotros estamos con valores del orden de alrededor del 4,1%, que son menores que los del año pasado, pero son todavía elevados con relación a lo que fue el año pasado. Y creemos que eso se va a ir cumpliendo, porque en realidad gran parte del proceso ya se ha desarrollado con los resultados agrícolas que hemos tenido este año. A pesar de que no fue un buen año en términos de maíz, y es lo que queda seguramente por cerrar, así como el trigo, creemos que la producción de soja sí ha compensado mucho ese hueco que se tenía. Entonces, en realidad, gran parte de lo que crece Paraguay se determina mucho en el primer semestre, incluso te diría en el primer trimestre del año.
Así que creo que las cosas van a estar más o menos en ese orden, en ese nivel de número que te decía. Manuel, esta es mi última consulta y te liberamos y agradecerte tu tiempo. A nivel internacional, ¿algún shock que se tiene que tener o considerar o monitorear y que podría de alguna manera afectar al dinamismo que se espera para el segundo semestre en Paraguay, o por qué no decirlo también a nivel mundial? Bueno, siempre estamos pendientes de lo que puede ocurrir con la tasa de interés en Estados Unidos, que es la que genera un incremento de tasas y genera también una presión alcista sobre el dólar en Paraguay. Yo no creo que haya grandes modificaciones, dado que estamos entrando ya en el terreno electoral en Estados Unidos, y eso hace que la Reserva Federal tenga una acción mucho más moderada. No se conoce caso en que en un año electoral se hayan cambiado 4 meses antes los parámetros generales de la política monetaria, ¿verdad? El otro tema también es el tema petrolero, que siempre tenemos que mirarlo como un tema que nos genera impacto porque es nuestro principal costo. Así es. Y ahí siempre está en entredicho lo que puede ocurrir en la OPEP, ¿verdad? Y cómo la OPEP puede reaccionar en términos de una retracción de la oferta que pueda hacer elevar los precios. Hasta ahora no se han podido poner de acuerdo y creemos que vamos a tener un año con un cierre bastante homogéneo en función de lo que estamos viendo hoy, pero eso podría cambiar en algún momento, así que siempre se monitorean ese tipo de eventos. Manuel, un gusto haber conversado contigo, que tengas un excelente miércoles. Igualmente, un abrazo a todos los de la mesa y un saludo a toda la audiencia de Radio Mundo. Gracias. ¿Estuvimos con Manuel Ferreira, economista y exministro de Hacienda. Así es, muy interesante. De hecho, yo siempre digo, cuando vamos a hablar de indicadores económicos de un determinado país, como ocurrió justamente ayer con el economista argentino, necesitamos más de 30 minutos para abordar, pero como siempre, Manuel, un resumen más que acabado y en un lenguaje súper sencillo para conocer cómo está comportándose o cuál es la dinámica que está teniendo la economía en Paraguay en el primer semestre. Así que son buenas expectativas, al menos las que se están tejiendo, y esperemos que no ocurra nada o un eventual caso que de alguna manera desestabilice esto que se está esperando para el cierre del año 2024. Y así vamos llegando al punto final de Economía 1000, Derlis. Así es, Prince. Y también es tu último día acompañándome, ¿es cierto? Sí, así mismo, Prince. Mañana ya arrancamos en otro espacio, digámosle. Y realmente fue un gusto, Prince, compartir estos tiempos contigo. Y bueno, el detrás de cámara también lo estuvimos durante todo este tiempo. Así es. Muy agradecido contigo. A vos, Derlis, por haberte sumado a este proyecto y bueno, desearte todo el éxito del mundo, que seguramente te va a ir súper bien, y bueno, espero que sigas aprendiendo, que es lo importante en todo esto que se llama periodismo, comunicación, etcétera. Así es, muchísimas gracias, Prince. Que tengas un trabajo exitoso y bueno, un futuro prometedor también. Gracias. Así Prince. vamos llegando al punto final. Le decimos a la gente de Derlis que puede volver a escuchar este capítulo. Esta misma emisión lo pueden volver a escuchar de 19:30 a 20 horas por Radio 1000. Y también decirles e invitarles que pueden buscar en Spotify Economía 1000, ahí encuentran todos los capítulos justamente de este programa y también lo alojamos en el canal de YouTube. Muchas gracias. Mañana seguimos abordando más temas económicos y vinculados al mismo y bueno, que tengan un excelente miércoles. Fueron 30 minutos sin cortes de Economía a 1000.